La historia de las escrituras. Hoy quiero contarte la historia de las escrituras en cuatro partes. La primera parte, la creación y la caída. La segunda parte, el éxodo a la tierra prometida, el exilio de la tierra prometida. La tercera parte, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la iglesia. Y la cuarta parte, un encuentro anunciado, un eterno hogar. Comencemos con esta maravillosa historia de las escrituras. Vamos con la primera parte, la creación y la caída. La creación fue creada por Dios. El mundo fue creado por Dios. Dios en 6 días creó toda su creación. En el primer día creó la luz. Vio que la luz era buena en medio de las tinieblas. El segundo día creó los cielos. El tercer día creó los mares, la tierra y la vegetación según su género. En el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas y la colocó en el lugar que Dios quiso. En el quinto día Dios creó a los animales según su género, según su especie. Y vaya que se divirtió porque podemos disfrutar de su creación. En el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tomó el polvo, lo, lo moldeó y le dio soplo de vida. En el séptimo día Dios reposó, porque estuviera cansado, sino porque quería disfrutar de su creación, la cual era perfecta, era pura, era permanente. Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le dio total libertad para comer lo que él quisiera, excepto excepto que no comiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiere de ese fruto moriría. Dios le dio libertad a Adán para que pudiera nombrar a los animales como él quisiera, los lugares. Sin embargo, no se halló ayuda idónea a Adán. Dios, Dios lo miró, le hizo poner en un largo sueño. De su costilla tomó una parte y formó a la mujer, una compañera idónea. Ambos tenían la potestad de administrar la creación de Dios. Estaban desnudos, no había problema con sus cuerpos, con su sexualidad. Trabajaban como un equipo, todo era bueno. Ellos se paseaban por el huerto en total libertad. No había maldad. Sin embargo, la caída estaba por venir. Satanás utilizó la serpiente para seducir a Eva. Eva tuvo un encuentro peligroso con Satanás. Y no solamente eso, tuvo un vínculo peligroso y un actuar peligroso. Satanás, Satanás utilizó la serpiente, la cual era bella, y puso en duda la palabra de Dios, con que Dios ha dicho que no coman del huerto del bien y del mal. Sin embargo, Eva, en vez de huir, se quedó a conversar con él y decidió desobedecer el mandato de Dios. Tomó el fruto del conocimiento del bien y del mal y lo comió. Y no solamente eso, sino que lo compartió con Adán. Ambos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo el mandato de Dios. Al comerlo, se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos, y utilizaron hojas de higuera para poder cubrirse. La voz de Dios se hizo presente. Quería hablar con su creación. Sin embargo, se escondieron porque tuvieron temor. Ellos habían desobedecido el mandato de Dios de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y su desobediencia trajo consecuencias para Adán, para Eva, para la serpiente, para Satanás y para toda la humanidad. Habría una enemistad entre la mujer y la serpiente y Satanás. La serpiente de por vida se arrastraría y tomaría el polvo y se arrastraría por la tierra.
Satanás sería herido en la cabeza por un descendiente que vendría de parte de la mujer. Eva comenzaría a tener hijos con dolores de parto y Adán traería el sustento a su familia trabajando duramente. Dios echó del huerto del Edén a Adán y Eva, pero no los dejó desnudos, sino que los cubrió su desnudez con pieles. Adán y Eva se unieron y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y Abel trajo una ofrenda que agradó a los ojos de Dios, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dios habló con Caín y le dijo por qué había bajado su semblante. Sin embargo, Caín no le escuchó y llegó a su hermano y lo mató. La sangre de Abel clamaba por justicia y Dios lo confrontó. Caín fue separado de sus padres y caminó como errante por el mundo que Dios había creado. Adán y Eva tuvieron un tercer hijo llamado Set, que significa sustitución. Toda la descendencia de Adán y Eva pasaron por la muerte, excepto Enoc. Enoc caminaba con Dios, disfrutaba de su compañía, disfrutaba estar con él, y Dios se lo llevó en un torbellino. Sin embargo, la maldad del hombre continuaba creciendo cada vez más y más al colmo que Dios se entristeció en gran manera. Sin embargo, había un hombre justo que caminaba con Dios y disfrutaba de su compañía. Su nombre era Noé, varón justo. Dios le da un mandato a Noé, que construyera un arca, que mandaría un diluvio y toda su creación sería aniquilada por Dios. Dios, Adán, Noé hizo el arca con las medidas y las precisiones que Dios le había mandado. Tenía tres hijos, Cam, Sem y Jafet. 40 días llovió y y el diluvio mató a toda la creación. Se salvó la familia de Noé y las especies que Dios le había dicho que subiera al arca, dos por cada especie. Cuando llegó, cuando llegó el momento, las aguas bajaron, la tierra estaba seca. Noé bajó y adoró a Dios y se embriagó y cambió la desnudez de su padre. Sin embargo, Sem y Jafet no la vieron, lo cubrieron. Cuando Noé se dio cuenta de lo que Can había hecho, fue maldito y serviría de por vida a Sem y Jafet. De la descendencia de Can vendrían los filisteos. Dios hizo un pacto con Noé, el pacto de Noé, un pacto incondicional. Nunca más, nunca más raería a su creación. El arco iris representaría ese pacto que Dios hizo con la humanidad, que nunca más los iba a destruir por su maldad. Sin embargo, la rebelión y el rescate de Dios y la restauración de Dios se hacía presente en la vida del hombre. Abraham tuvo un encuentro con Dios y Dios le dio un mandato incondicional. Abraham, debes dejar tu tierra, tu parentela, para que haga de ti una gran nación y tu descendencia sea como las estrellas. Sin embargo, Abraham no estuvo exento de la desobediencia hacia Dios. Mintió cuando bajó a Egipto y mintió con respecto a su esposa Sara. No quiso revelar su condición porque Sara era preciosa y tenía miedo que lo mate. La mentira también se extendió a su hijo Isaac, a su nieto Jacob. Sin embargo, Dios continuamente buscaba tener una relación con su creación. Dios hizo un pacto con Abraham que le había prometido
que de él vendría que su descendencia sería infinita, que debía dejar su tierra para ir a la tierra que Dios le daría. Isaac, el hijo de Abraham, también disfrutaría de esta promesa, como así también Jacob. Sin embargo, la desobediencia trae sus consecuencias. La desobediencia trae sus consecuencias. En la vida de Isaac, de Isaac, hubieron contiendas entre Esaú y Jacob. Jacob engañó a su hermano mayor para apoderarse de la primogenitura. Y Esaú no tuvo en cuenta el derecho que tenía por ser el primogénito. En la vida de Jacob, sus hijos tuvieron contiendas, tuvieron celos, tuvieron envidia, especialmente de su hijo José, a quien Jacob amaba, porque había sido gestado por Raquel, que él amaba más que a Lea. Sin embargo, sus hermanos decidieron matar a José, pero uno de ellos frenó ese deseo y lo vendieron como esclavo al pueblo egipcio. La hambruna se apoderó del pueblo de Israel y fueron a pedir, a comprar comida al país egipcio. No se habían dado cuenta que José gobernaba en ese país. Cuando él se descubre ante los hermanos, él dice algo maravilloso. Dios lo encaminó para bien. Y a través de José, toda su familia gozaron de las bendiciones de parte de Dios. Pasó el tiempo, pasaron cosas, y el pueblo de Israel comenzó a crecer en una tierra extraña, en una tierra extraña llamada Egipto. Fueron esclavos, fueron esclavos y los faraones no se acordaban lo que José había hecho para salvar a este pueblo Egipto de la hambruna que se venía. Moisés, Moisés fue el libertador, el que los llevaría a la tierra prometida, pero antes el pueblo de Israel iba a ser probado y también el faraón. Moisés, Moisés, escucha la voz de Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mi pueblo clama por mí. El pueblo de Israel estaba viviendo la esclavitud en manos del pueblo egipcio y se acordó de su Dios y clamó y envió un mensaje que podemos llamar SOS. SOS Dios. Subió el clamor del pueblo de Dios a los oídos subió el clamor, oyó Dios su clamor y salvó Dios a su pueblo de la esclavitud de Israel. Moisés, junto con su hermano Aarón, comienzan con el plan de el éxodo a la tierra prometida. 10 plagas tuvo que enviar Dios a través de Moisés, Aarón, para que Faraón pudiera dejar ir a su pueblo a la tierra prometida. Mandó todo tipo de plagas. La plaga convirtió el Nilo en sangre, la plaga de las langostas, de las tinieblas, de las ranas, de las úlceras, de todo tipo, hasta que la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue lo que permitió que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Pero antes tendrían la última cena, que sería la Pascua, porque la muerte de los primogénitos pasaría de largo en la casa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó su caminar hacia la tierra prometida. Sin embargo, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no conocía a Dios, era un pueblo
que se había olvidado lo que Dios se había hecho, las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. La murmuración, las quejas, la mentira y la idolatría estaban presentes en este pueblo que Dios quería llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, no fue así. Tuvieron que experimentar en carne propia el pueblo de Israel en ese desierto, tuvieron que experimentar lo que Dios representa en la vida, en sus vidas. Moisés recibió de parte de Dios un decálogo de los 10 mandamientos, que sería el pacto mosaico, un pacto condicional, un pacto donde Dios se compromete a bendecir a su pueblo si ellos obedecen la ley. Los cinco primeros, las cinco primeras partes de este decálogo, las 4 primeras partes, muestran la relación de Dios con el hombre. Las otras partes muestran la relación del hombre con el hombre. No tendrás dioses ajenos, adorarás a tu único Dios, no tomarás su nombre en vano, guardarás el día de reposo. Eso muestra la relación de Dios que el pueblo de Israel debía tener con Dios. La otra parte del decálogo muestra la relación que deberían tener hombres con hombres. Sí, el no matarás, no robarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Sin embargo, el pueblo de Israel transgredía la ley mosaica, la ley que Dios le había dado a Moisés, y decidió que ninguna generación mayor a 20 años entraría a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. El pueblo de Israel no entraría a la tierra prometida por su idolatría, por su queja, por su murmuración, por no cumplir la ley mosaica. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Ellos conquistaron la tierra prometida, la tierra que Dios tenía preparado para ellos. Sin embargo, Dios le dio un mandato a Josué. 3 veces le dijo que sea valiente y que no se aparte de los estatutos y los mandatos dados a su siervo Moisés. Josué conquistó toda la tierra, pero su conquista más grande fue que él y su casa adorarán al único Dios y al único Dios servirán. Y el pueblo se sumó a lo que Josué dijo. Nosotros también adoraremos al único Dios y al único Dios serviremos. Esa fue su mayor victoria de Josué en llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero la rebeldía se hizo presente, el rescate de Dios también y la restauración también. El pueblo de Israel olvidó quién era Josué, olvidó la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que iban a estar en la tierra prometida, que iba una promesa condicional, una promesa que ellos iban a disfrutar si obedecían la ley y los estatutos. Y si había un ciclo de rebeldía, de rescate y de restauración. Y este ciclo lo podemos ver en los jueces que Dios pone para rescatar al pueblo de Israel de su rebeldía y darle y restaurarlo y volverlo a colocar en los caminos de Jehová, cumpliendo su estatuto y sus mandamientos. Podemos ver que mandó libertadores como Gedeón, como Barak, como Sansón. Sin embargo, este ciclo se repetía una y otra vez con Otoniel. Luego de este ciclo, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene un profeta, tiene un juez llamado Samuel, una persona escogida por Dios para guiar de manera teocrática al pueblo de Israel.
Sin embargo, el pueblo de Israel reclamaba un rey, como todas las naciones que estaban a su alrededor. Samuel se sintió desachado y despreciado. Sin embargo, Dios le dijo, no te desprecian a vos, me desprecian a mí. No quieren que yo reine en sus vidas, no quieren que yo reine sobre ellos. Y Dios concede en esta voluntad permisiva el darles un rey. Y Saúl es nombrado rey, benjamita, que desobedeció, que no cumplió los estatutos y los mandatos de Dios. Dios le había dado órdenes, Dios le había mostrado, Dios le había dado una orden de que debía matar a todos los amalecitas. Sin embargo, él decidió hacerlo a medias. Dios le había dado orden, Dios había estipulado en sus decretos y sus mandamientos que solo los levitas iban a hacer el trabajo sacerdotal. Sin embargo, él lo hizo. Dios había prohibido que solamente a Dios van a adorar y no a otros dioses. Y él decide recurrir a los consejos de personas que no eran aptas para Dios. Invocó a personas después de la muerte. Pidió consejos adivinos. Dios lo desechó como rey. Lo desechó y ninguno de su linaje permaneció, salvo Mefiboset, su nieto. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba siendo observado por Dios y le agradaba porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Samuel unge a David como rey y David, un guerrero, comienza a conquistar conquistar las tierras y vencer sobre sus enemigos. Sin embargo, el pecado se hace presente en la vida de David. El adulterio, el asesinato se hacen presente en su vida. Y Dios, en su gracia y su misericordia, decide perdonarlo, porque ve que él se arrepiente de lo que hizo. David, perdón, quería construir un templo para Dios. Sin embargo, esto le agradó a Dios, pero le dijo que no, porque en su mano había mucha sangre, había conquistado había conquistado las naciones y que había mucha sangre en sus manos, que no lo iba a hacer él, que lo iba a hacer su hijo. Y hace un pacto con David, es el pacto davídico, donde su descendencia sería perpetua y de su descendencia vendría el descendiente que Dios traería a este mundo y construiría el templo, un templo eterno, por siempre y para siempre. Salomón asume el reinado a la muerte de su padre David. Y Salomón tiene un encuentro con Dios y le pide sabiduría para guiar a este pueblo que Dios le había dado y le había entregado en sus manos. Y esto agradó a Dios, que haya pedido sabiduría y no poder y riquezas. Lo hizo el hombre más sabio y le dio las riquezas y el poder que como nadie, como ningún rey tuvo. Sin embargo, Salomón también se desvió de los mandatos y los estatutos establecidos por Dios y creó y se juntó con mujeres paganas que adoraban a dioses ajenos y hasta hizo altares y templos para esos dioses. La- las decisiones equivocadas de Salomón hicieron que Dios determinara su decisión. El reino sería dividido por su desobediencia, pero pero no sería exterminado su dinastía, su linaje por amor a su siervo David, por amor al pacto davídico que Dios había hecho con David, quien había conquistado las naciones, quien había adorado a Dios, quien había pedido perdón a Dios cuando se equivocaba, que había escrito salmos y canciones de adoración a Dios, quien tenía un corazón conforme a Él.
Por amor a su siervo David, no eliminó de la dinastía al linaje de Salomón. Cuando murió Salomón, el pueblo de Israel fue dividido. Fue dividido en dos partes: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. En el reino del norte pasaron 19 reyes y todos hicieron lo malo delante de Dios. Dios en su rebeldía mandó profetas para rescatar a su pueblo de la idolatría. Mandó al profeta Elías, Eliseo. Sin embargo, no escucharon la voz de Dios. Y el pueblo de Israel del norte fue exiliado de la tierra prometida en manos de los asirios. El reino de Judá no se quedó atrás. 19 reyes gobernaron y solo ocho hicieron lo bueno delante de Dios. Dios en su rebeldía quiso rescatarlos mandando profetas como el profeta Jeremías, Zacarías, Miqueas, y solo 8 escucharon la voz de Dios. Sin embargo, la idolatría estaba presente en sus vidas y, su desobediencia hizo que fueran exiliados de la tierra prometida en manos del pueblo babilónico, que en ese momento era gobernado por Nabucodonosor. El pueblo babilónico, gobernado por Nabucodonosor, se hizo una primera invasión, llevándose a las familias reales y a las familias reales y a personas más cultas, entre ellos a Daniel. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en cumplir los mandatos y los estatutos que Dios había dado, a pesar de que esto les llevara como consecuencia a perder su vida. En la segunda invasión que hace, decide destruir y llevarse los tesoros del templo. Y en la última invasión destruye las murallas del pueblo, las murallas de la ciudad de Jerusalén. El rey persa, el rey Ciro, permite que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, vuelva a su Jerusalén. Sin embargo, un remanente queda y un remanente va y construye las murallas y construye el templo a través del profeta Ageo, quien los anima a construir el templo de Dios, a construir la casa de Dios primero. Sin embargo, un remanente queda en el pueblo persa y podemos ver ahí a Esther, a Nehemías, quienes fueron personas útiles. Esther salvó al pueblo judío del exterminio en manos de Amán, el agageo. Y Nehemías, Nehemías ayudó a construir el templo, ayudó a construir las murallas de Jerusalén. Sin embargo, la desobediencia y la idolatría seguían presentes en el pueblo de Israel. Dios guardó silencio. Dios guardó silencio. El éxodo de la tierra prometida se convirtió en el exilio de la tierra prometida. En la tercera parte podemos ver el nacimiento de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Jesús, Jesús, el nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de todos los pactos y un pacto nuevo, que es el que menciona Jeremías y Ezequiel. Haré un pacto nuevo, haré un corazón nuevo, pondré perdón en sus corazones. Y lo anuncia Jeremías y Ezequiel. Jesús con su nacimiento representa que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, que Él iba a ser el guiador, como lo había anunciado Miqueas. Jesús nace en Belén y recibe como regalos oro, mirra e incienso, que representan
el sacerdocio. Y no solamente eso, sino que también Jesús vuelve a Nazaret, Jesús vuelve a Nazaret y en Nazaret es considerado nazareno. El ministerio de Jesús comienza, pero antes debía ser probado. Jesús es tentado por Satanás y llevado y llevado y y Jesús responde con la palabra de Dios. Satanás le dice que si tiene hambre puede convertir las piedras en pan. Y Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás le dice que se tire al vacío y Dios pondrá todo un regimiento de ángeles para cuidarlo. Sin embargo, Jesús le responde, no tentarás a tu Dios. Escrito está, no tentarás a tu Dios. Satanás le muestra todos los reinos y le dice, todo es tuyo. Si te, si te postraras a mí, me adoraras. Y Jesús responde, escrito está, solo a Dios adorarás. Y comienza su ministerio. Y se acerca Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth, quien lo precedía para preparar al pueblo para su arrepentimiento y su perdón. Cuando Juan el Bautista, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se acerca, se acerca Jesús humildemente a, a Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar? Hagamos esto en obediencia a lo que Dios ha dicho. Y cuando se bautiza, se escucha una voz del cielo que dice, ese es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Jesús mostró a la humanidad que era el Hijo de Dios con sus milagros. Resucitó muertos, sanó a ciegos, a leprosos, sacó a demonios de gente que estaba siendo atormentada. Tuvo conversaciones con personas como Nicodemo, un líder religioso que no entendía no entendía las escrituras. Él era un líder religioso y no comprendía de qué manera Dios iba a hacer un nuevo pacto a través de Jesucristo, a través del Salvador. Tuvo un encuentro con la mujer samaritana, una mujer que tuvo maridos, que tuvo una mujer samaritana, tuvo, tuvo no solamente un encuentro con Nicodemo, con la mujer samaritana, sino que tuvo un encuentro con una mujer adúltera que fue encontrada en pleno acto de adulterio y al pueblo queriéndola apedrear. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no hizo la tarea solo, sino que llamó a 12 personas comunes y corrientes para que lo acompañaran en esta tarea de mostrar el reino de Dios, de mostrar que el reino de Dios se había acercado. De la boca de Jesús podemos ver las parábolas, de qué manera Jesús transmitía las verdades de su Padre de una manera sencilla. La parábola del buen samaritano, el hijo pródigo, la oveja, oveja perdida, la moneda, ¿no? También podemos apreciar que en su peregrinar en esta tierra Jesús dio sermones, y especialmente el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los íntegros de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús no se cansaba de mostrar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Era el reino de su Padre. Sin embargo, los escribas y fariseos no vieron con buenos ojos lo que Jesús hacía, acercándose a pecadores, acercándose a gente que buscaba el perdón de Dios. Buscaban los fariseos y los escribas poder asesinarlo y poder eliminarlo y que todo lo que él está haciendo se detuviera ahí.
Judas, uno de sus discípulos, lo iba a traicionar, pero antes Jesús tendría una última cena. 3 veces Jesús anunció que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que resucitaría. Sus, sus discípulos no entendían bien lo que Jesús quería decir, pero luego lo entenderían. Por 30 monedas de plata, Judas lo vendió a los líderes religiosos. Antes de que sucediera eso, tuvo una última cena. Tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, de cada uno de ellos, aún de Judas. Pedro, con su ímpetu, dijo que no permitiría que le lavara los pies. Sin embargo, Jesús le dijo, si no hago esto, no tendrás parte conmigo. Dios disfrutó de la cena con sus discípulos, la última cena, y se dirigió hacia el monte de los olivos a orar. Las frases de Jesús fueron, Señor, tú tienes, Dios Padre, tú tienes toda libertad. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú quieras. Jesús le pedía a sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y a Santiago, que oraran con él, que los sostuvieran en oración. Sin embargo, el sueño los vencía. Jesús vuelve a clamar para que no se haga su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Luego aparece Judas y con un beso entrega a Jesús en manos de los líderes religiosos. Jesús experimenta en carne propia la maldad del hombre, humillado, desnudo, impuesto y puesto golpeado, ultrajado. No abre su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, delante de sus enemigos. Sin embargo, Jesús guardó silencio ante todas las cosas que le hacían. Jesús fue crucificado y en su crucifixión no dejó de dar gloria a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las personas que estaban siendo crucificados también lo miró y le dijo, si existe ese reino, quiero estar contigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el Señor. Tengo sed, consumado es. Esas frases que muestran el amor de Dios en el Señor Jesús, en ese sacrificio. Esas frases que acercan a Dios y que acercan a la humanidad a través de Cristo. Jesús muere, consumado es, y expira y fallece. Jesús es bajado de la cruz y puesto en una tumba nueva. Y sin embargo, al tercer día Jesús vence a la muerte porque resucitó. No está muerto, sino que está vivo. Y da señales de que Él está vivo, presentándose ante sus discípulos, ante mujeres, ante los hombres que caminaban por Emaús. El nacimiento de Jesús, su paso por este mundo, su muerte y su resurrección darían inicio a ese pacto nuevo que Dios había establecido desde antes de la creación. Tenemos el nacimiento de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Antes de irse, antes de subir Jesús para encontrarse con su Padre, les dejó la gran comisión a sus discípulos. Id y hacer discípulos. Id y contar quién soy yo. Id y contar lo que yo he hecho. Id y hacer discípulos. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre Pedro y los discípulos que estaban. Pedro predicó y más de 3.000 personas creyeron en la obra de Jesucristo, en su nacimiento, en su muerte, en su resurrección. Él venció a la muerte.
Él venció a la muerte, Él iba a acercar al pueblo rebelde a Dios. Sin embargo, los líderes religiosos procuraban detener la obra expansiva de llevar las buenas nuevas al pueblo. Tenemos a Esteban, el primer mártir, que muere en manos de los líderes religiosos. Esteban les explica quién era Jesús desde Abraham hasta su crucifixión, su muerte y su resurrección. Sin embargo, es apedreado. En escena aparece Saúl, un fariseo, celoso de la palabra de Dios, perseguidor perseguidor de la iglesia de Cristo. Jesús se presenta ante Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae y se da cuenta del error que estaba cometiendo. Cuando él se entera y recibe las buenas nuevas de salvación, cree en el Señor Jesús fervientemente y lleva las buenas nuevas no solamente al pueblo judío, sino a los pueblos gentiles que no pertenecían al pueblo judío. Esto trajo confrontación entre algunos judíos, como por ejemplo con Pedro. Y en el concilio de Jerusalén dejan establecido que la obra de Jesucristo es para todos y que uno se reconcilia con Dios a través del Señor Jesucristo no por obras, sino por gracia y misericordia. La ley de Dios no es reemplazada, sino que Jesús cumplió la ley y es a través de Jesús quien el hombre se acerca confiadamente al perdón de Dios y es en la fe y en el arrepentimiento que recibe las buenas nuevas de salvación. Saulo comienza a expandir las buenas nuevas de salvación, expandir el Evangelio de Cristo. Pablo, quien era Saulo, comienza sus viajes misioneros, llevando la palabra de Dios, haciendo que más personas acepten a Cristo, acepten el perdón de Cristo, se reconcilien con Él, que dejen su vieja vida y comiencen una vida nueva, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer viaje misionero, él es apedreado, pero aún así continúa expandiendo la palabra de Dios. En el segundo viaje misionero, él es preso y tiene la oportunidad de hablar en Atenas. Ahí Agripa escucha con fervor cómo Pablo habla de la obra de Jesucristo, de su nacimiento, de sus milagros, de su peregrinar, de su muerte, de su resurrección. Agripa dice esta frase: por poco me persuades a creer en Cristo. En su tercer viaje misionero, Pablo continúa fortaleciendo a las iglesias que él había hablado acerca de Jesús. La iglesia había nacido, la iglesia estaba en marcha. La cuarta parte, un encuentro anunciado y un eterno hogar. Jesús anunció que volvería a buscar a su iglesia, que volvería a buscar a los suyos. Ese encuentro anunciado, el Rey de Reyes vendría para triunfar, y como triunfaría, y cuando Él triunfa, habría cielos nuevos y tierra nueva para llevar a toda su creación, a toda su creación, a un eterno hogar. Esta es la historia de las Escrituras: la creación, la caída, el exilio de la tierra a la tierra prometida, el éxodo a la tierra prometida, el exilio de la tierra prometida, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la iglesia. Un encuentro anunciado: Jesús volvería como Cordero, volvería a buscar a su iglesia para reinar y, y un eterno hogar, cielos nuevos y tierra nueva.
Sí, he decidido eh, contar las escrituras de esta manera. Si lo tuviera que haber hecho antes de comenzar las clases, te tendría que haber contado la escritura yendo, yendo por partes, por cada uno de los libros, por los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, quiero compartir contigo que la historia de la Biblia, la historia de las escrituras, es una historia real, es una historia verídica. Es una historia de hechos, de personajes, de relatos, de historias que fueron aprobadas por Dios y desaprobadas por Dios. Existe una línea, un hilo conductor. Ningún hecho es aislado. La creación, la caída, el cautiverio del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel en manos de un Dios grande y misericordioso, el exilio de la tierra prometida a la desobediencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel buscó adorar a otros dioses y no a Él. El pueblo de Israel continuamente buscaba alejarse de Dios y Dios continuamente buscaba acercarse a Él, enviando profetas, jueces. Sin embargo, Dios no se cansó y envió a su único hijo para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Esta es la historia. Esta es la historia del pueblo de Israel. Esta es la historia que Dios quiere compartir no solamente con su pueblo, sino con todo aquel que en él crea. Porque todo lo que dice de principio a fin sucedió, sucederá en el futuro. Que Dios los bendiga.